Y enseguida tuvo una situación de gol, o enseguida mejor dicho 12 minutos después, y Oscar Castellanos marca este cabezazo muy bueno la verdad, a donde tenía que entrar la pelota porque no había otro hueco para que entre. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de amistosos internacionales y bueno, y en estos momentos nos encontramos con la Liga de las Naciones de CONCACAF. O sea, la CONCACAF Nations League, ya saben cómo es esto, enfrentamientos entre diferentes selecciones de la parte de CONCACAF. Y en este caso le toca a Guatemala. Guate que los chapines se enfrentaron a Belice. Belice que es una selección que últimamente ha crecido mucho, hay que decir la verdad. Ayer no jugó un mal partido. Y Guatemala que todavía no encuentra ese rumbo para ser la selección competitiva que todos estamos esperando. Porque Guatemala en algún momento lo fue en las eliminatorias pasadas. Y creo yo que tiene nivel necesario en cuanto a jugadores como para poder armar algo competitivo y pelear la clasificación al Mundial de 2026. Me encantaría ver a los chapines ahí. Ya saben que le tomamos un aprecio y un cariño muy grande estos últimos tiempos, que cada vez llegan más hinchas y aficionados de esta selección. Por más que no seas de Guatemala, también hay gente que apoya incluso a los chapines, así que me pone muy contento la cantidad de gente que ha llegado al canal y desde acá le agradecemos de todo corazón. Y también los voy a invitar a los que no se suscribieron todavía que vayan y se suscriban y activen la campanita. En este caso ayer le ganó por 2-1 a Belice y vamos a ver cómo quedó la tabla de posiciones hasta el momento antes de ir con el resumen. Con este resultado quedó con 5 partidos jugados Guatemala, con 10 unidades sobre 15 posibles. Ya saben que en este grupo el último desciende y el primero clasifica a la siguiente instancia, o sea, asciende mejor dicho. Así que en este caso Guayana Francesa es la selección que estaría ascendiendo hasta el momento. Si no me equivoco queda un partido más que es el que va a definir todo. Y si no me equivoco también juega contra primero, ¿no? Sí. El lunes 27 los quiero ver a todos acá en la pantalla de Suda porque Guatemala va a tener el partido más importante. Va a enfrentar a Guayana Francesa, que es la que viene primera y la que está líder, y ganando nada más le alcanza para ascender a la siguiente zona de la Nations League de CONCACAF. Así que si les parece ahora sí vamos a ir a ver el resumen, vamos a analizar cómo fueron las cosas ayer, que no jugó un gran partido la selección de Guatemala, pero hay que decir que nada, había que ganar ayer. La realidad es esa, después de mucho tiempo se vuelve a jugar en periodo de FIFA, periodo de fecha FIFA, se vuelve a jugar la selección y había que jugar de la mejor manera posible o ganar. Y en este caso se optó por ganar. Ayer jugó más o menos, lo vuelvo a repetir, ya saben que yo soy bastante objetivo desde ese lado, me gusta ser crítico y cuando una selección no juega bien lo voy a decir. Y en este caso le voy a dar play primero al resumen, no jugó muy bien Guatemala, hay que decirlo, todo hay que decirlo. Pero bueno, le alcanzó con lo justo y necesario para poder ganar el partido, para poder pelearse, mejor dicho, prenderse en la pelea por el ascenso en esta Nations League. Y bueno, en la Liga B del Grupo 4, en este caso el Grupo 4, está peleadísimo, la verdad. Me encantaría ver a Guatemala en la siguiente instancia de la Nations League, en la Liga A, mejor dicho, en la parte A de la Liga. Pero bueno, todo va a depender de lo que pase el lunes. Yo confío mucho en los chapines, les tengo mucha fe. Encima juega de local, por lo tanto va a tener un plus más Guatemala, creo yo. Sí, juega de local, ¿no? Sí, si no me equivoco. Sí, juega de local, así que va a tener un plus más, va a tener el apoyo de todos los chapines que van a estar ahí afuera empujando. Bueno, el primer gol iba a llegar recién en el minuto 30. ¿Por qué? Porque en el minuto 18 llega esta jugada, que es penal, pero miren cómo patea, Dios mío. Yo a veces no entiendo, les juro que a veces no entiendo. Obviamente si hubiese entrado la pelota, ahora estaríamos hablando de que está bien pateado el penal, pero la verdad es que no. Está pateado sin ganas, así como Mejía, la verdad, no me gustó para nada como pateó el penal. Lo voy a decir ahora mismo, lo digo, no me gustó para nada. Pero bueno, lo importante es que se supo reivindicar la selección y enseguida tuvo una situación de gol, o enseguida mejor dicho 12 minutos después, y Oscar Castellanos marca este cabezazo muy bueno la verdad, a donde tenía que entrar la pelota porque no había otro hueco para que entre, cabecea en el huequito ese que le quedó y terminaba haciendo el gol. Y no solo eso, sino que minutos después iba a llegar otro gol más, o sea, 14 minutos después, cerca del final del primer tiempo, iba a llegar el gol de la tranquilidad, de la mano de Oscar Santis. Oscar Santis a mí últimamente me gusta mucho cómo juega. Si me tuviese que quedar con jugadores para analizar, bueno,
Oscar Santis sería uno de ellos, la verdad, que ha jugado muy bien. Acá estamos viendo el gol que marcó Oscar, que es un golazo. Hay que decirlo que es un golazo. Menos mal que no la tocó el chico este, que no sé quién es el que cabeció. Pero si no, la verdad, cagaba un poco el gol, porque no quería que sea centro. Para mí, Santis pateó al arco, hay que decir. Es así. Y la cagada es que en los minutos finales del primer tiempo llega este disparo que termina en córner, y de ese córner llega el 2-1. O sea, no puedes estar tranquilo ni un segundo. No entiendo a dónde fue el arquero acá. Para mí se comió la mague mientras estaba analizando a Oscar Santis. 24 años tiene Oscar Santis. Está bien, tiene mucho futuro todavía. Pero bueno, esta jugada no lo puedo creer. O sea, no te puede pasar nunca esto. Primero, que el jugador del palo salte y no llegue a cabecear, me parece lo peor. Y después, que el arquero se tenga que comer... o sea, mejor dicho, que no salga a buscar esa pelota, también es tremendo. Pero bueno, en el segundo tiempo, ¿qué pasó? ¿Por qué terminó 2-1 el partido? Se podría haber simulado el segundo tiempo. Terminó 2-1 porque, a ver, Guatemala las chances que tuvo no las supo concretar, no fue efectivo. Tuvo alguna que otra, mira, acá tiene la última del partido. Tuvo alguna que otra situación de gol en la que pudo ponerse en ventaja, pero no lo supo hacer. No lo supo hacer porque definió mal o estuvo medio flojo en cuanto a la creación también. Pero bueno, las 2 o 3 chances de gol que tuvo terminaron o en manos del arquero o afuera. Recién menos la tijerita que se tiró uno de los jugadores. Pero bueno, me quedo también con Darwin Lom. Me parece que ayer podría haber marcado un gol más. Es más, yo siempre soy partidario del penal dejárselo al 9. Es mi opinión en este caso. Cada quien diga la suya. Me gustaría que ustedes dejen la suya en los comentarios. ¿Quién tiene que patear el penal para ustedes? Pero bueno, Lom tiene 25 años también. Fíjense que la mayoría de los jugadores de la selección de Guatemala tienen entre 24 y 25 años. Mejía tiene 31, por ejemplo. Es uno de los más experimentados. Después otro de los que tenés es Sarabia, que tiene 30. Hay algunos que otros así con 31, 30 años. En la mitad de la cancha la mayoría son de esa edad. Pero los otros están entre 29, 28, 27. Entonces hay una buena línea de edad, la verdad, en la selección de los Chapines. Y me encantaría que esa línea de edad cada vez baje más. Me gustaría mucho porque necesito ver a los Arquímedes, Ordóñez, o sea, ver a los jugadores que venimos analizando ya hace mucho tiempo y que se están ganando, la verdad, una posibilidad de tener en esta selección. Hoy Ordóñez sería titular indiscutido en mi selección. Pero bueno, entiendo que hay que llevarlo a poco, que hay que ir acompañándolo. Y nosotros, como siempre, vamos a estar acá desde la pantalla de Suda para llevarlos. Es más, en el banco de suplentes ni estuvo. Supongo que estará con la nómina de la Sub-20 haciendo la gira previo al Mundial. Supongo, no lo sé, la verdad. Me gustaría que, si alguien sabe la información, me la deje ahí abajo. Y bueno, y ahora sí, Guatemala ganó 2-1 frente a Belice. El lunes va a definir la clasificación al ascenso a la Liga A de la CONCACAF Nations League. Y como siempre vamos a estar ahí para analizarlo. No sé si en vivo, quizás puede ser que lo hagamos en vivo. Pero bueno, nada, espero que les haya gustado mucho, sudamericanos. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Los quiero mucho, les mando un abrazo grande. Y como no, nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.